Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y cada una de sus familias. Seguimos este camino por la Semana Mayor en este Martes Santo y, como siempre, acercándonos a esta espiritualidad agustiniana que nos va allanando el camino y nos va abriendo esas perspectivas para cultivar la vida interior. No en vano, pues Agustín es conocido también como el padre de la interioridad, aquel que de la mano del Señor y del Espíritu Santo, por supuesto, fue capaz de ahondar en el misterio del corazón humano, tan intrincado, tan complejo y tan difícil de acceder a él, ¿no? Y Agustín siempre buscó adentrarse en él porque sabía que era en la intimidad de él donde él iba a encontrar aquel que era su hacedor, iba a encontrar el lugar donde podía hablar sin absolutamente ningún temor de quién era él, porque es allí entonces donde encontraría que aquel que lo hizo sería aquel que lo restauraría. Esa es un poco esa visión agustiniana, sanadora, desde la interioridad, ¿no? Y que la hemos venido desarrollando, pues ya llevamos aproximadamente unos 3 años en este proceso, ¿no? Hoy tenemos un texto de uno de los libros más importantes en orden al aclaramiento de algunos aspectos, como es la libertad y la gracia. Y el libro es el de gracia, el libre arbitrio, ¿no? La gracia y el libre arbitrio y la libertad, la gracia y la libertad, ¿no? Entonces vamos a ver este texto, lo vamos a comentar porque me parece que es muy interesante encontrarnos con el modo como la gracia y la libertad se encuentran y el modo como Agustín presenta este tema, en el que él pues, nos va a hacer ahondar un poco sobre esto, sobre la gracia de Dios, ese don gratuito, y el libre arbitrio, la libertad del hombre, como la posibilidad siempre, siempre incuestionable e inalienable del uso de su libertad para bien o para mal, ¿no? Ahora bien, vamos a escuchar entonces este texto. Dice Agustín, parte de una afirmación, dice: no podemos guardar los mandamientos de Dios a no ser que nos decidamos a ello, pero nuestra misma decisión es preparada por el Señor. Y aquí nos va dando una idea, Agustín. No podremos guardar los mandamientos a no ser que tomemos una decisión personal para ellos, pero esta misma decisión es preparada y es guiada por el Señor, según Agustín. Debemos pues pedirle, dice Agustín, debemos pedirle la fuerza de voluntad necesaria para guardarlos voluntariamente. Pedir la fuerza de voluntad para guardarlos voluntariamente, o sea, queriéndolos, ¿no? Es verdad que somos nosotros los que queremos cuando queremos. Es interesante esto, es verdad que somos nosotros los que queremos cuando queremos, ¿no? Pero es Dios quien nos hace querer lo que es bueno. Nosotros queremos lo que queremos, pero es Dios el que nos hace querer lo que es bueno, dice Agustín. Es verdad que somos nosotros los que actuamos cuando actuamos. Ojo, somos nosotros los que actuamos cuando actuamos. Está en todo su esplendor el uso de la libertad. Actuamos cuando actuamos, somos nosotros. Pero Él es quien nos hace actuar libremente, dando fuerza eficaz a nuestra voluntad, o sea, conduciendo nuestra voluntad hacia el bien. Fíjense que ya Agustín va marcando ese gran tema de la gracia y el de la libertad, y esa relación en la que la gracia de Dios permanece, pero la libertad del hombre también está allí, ¿no?
Entonces vamos a acercarnos a este comentario que me parece que, aparte de aportarnos algunos elementos desde el punto de vista histórico de lo que es el cómo se fue construyendo la doctrina cristiana sobre la gracia, de la cual Agustín es uno de los grandes artífices, ¿no? Bueno, debemos decir de entrada que es un interesante texto en el que observamos un Agustín adulto mayor en el ámbito de la polémica pelagiana. Vamos a ver un poco de qué se trata esto. El libro de Gracia, el Libero Arbitrio, es una obra en que Agustín contesta otra obra escrita por Pelagio, la obra de Gracia y de Natura de Pelagio, la gracia y la naturaleza de Pelagio, un poco posterior. Entonces, Agustín contesta a una obra de un personaje que se llama Pelagio, que escribe una obra que se llama De Gracia y Naturaleza, y Agustín, para responder a esa obra, escribe el libro de Gracia y Libero Arbitrio, no de Gracia y Libertad, ¿no? Ahora bien, es una obra que se ubica dentro del ámbito del semipelagianismo y es una obra que está dirigida a unos monjes del norte de Cartago llamado Drumeto, que le han preguntado a Agustín, y aquí es donde viene la pregunta interesante. Han preguntado a Agustín que si la gracia de Dios elimina la libertad del hombre. Esta es la gran pregunta que vamos a intentar resolver. Sé que es complejísima y tendríamos que tener demasiados elementos, pero yo estoy seguro que el Espíritu nos va a dar una claridad sobre este aspecto para que tengamos claro en qué medida se integran y se implican recíprocamente la libertad y la gracia, o la gracia y la libertad, ¿no? Entonces, la pregunta es, para que sigamos ubicándonos, que si la gracia de Dios elimina la libertad del hombre y de la mujer. Vamos a ver. Dice, encuentran contrariados que la respuesta de Agustín al mundo pelagiano parece que suprimía el valor de la libertad. Que la respuesta de Agustín pareciera que suprimiera el valor de la libertad, y entonces, ¿qué sentido tiene hacerse casto, hacerse pobre y obediente, si no es para garantizar la vida en Dios, ¿no? Se acusaba a Agustín de que Agustín estaba dando más preferencia a la gracia que a la libertad. Entonces, con ocasión de esta disputa, conocida como la disputa semipelagiana, lo decíamos hace un momento, que es una disputa pastoral, o sea, de cómo guiar la conciencia de los creyentes, una disputa pastoral que se da en un ámbito cerrado de círculos monásticos, un ámbito dentro de las comunidades monásticas religiosas, donde había esta pregunta que tenía que ser aclarada para saber dirigir la conciencia de los creyentes en las catequesis, en la misión evangelizadora, ¿no? Creo que esto es bien interesante y deja mucho que decir también hoy a nosotros. Vamos a decir de entrada también de que este tema ha sido tan importante en la reflexión de Agustín, en la preocupación como pastor de Agustín, que Agustín tiene cuatro obras monumentales de la polémica pelagiana, que también le han costado no pocas contestaciones, ha sido criticada, ha sido rechazada, ha sido acogida, o sea, muy polémicas. Esta de Gracia y Libero Arbitrio, de Gracia, entonces, ¿cuáles son las obras que escribe Agustín? De Gracia y Libero Arbitrio, de Gracia y Corruptione, y otras dos de Agustín, en las que Agustín ya está muy anciano, que son llamadas, una de Bono Perseverancia, el bien de la perseverancia, y la otra Predestinazione Sanctorum, la predestinación de los santos. Entonces, cuatro obras en las que Agustín trata de responder a la pregunta si la gracia suprime la libertad, si la libertad del hombre es un mero indicativo ahí, pero es Dios el que hace todo y el hombre no tiene un ejercicio voluntario y libre de la gracia, ¿no? Entonces, las cuatro obras son
de gracia y libre arbitrio, la gracia y la libertad. De gracia, la gracia y la corrupción, ¿no? La capacidad de la disminución del bien, del mal. Y otras dos obras de bono perseverancia, el bien de la perseverancia, cómo perseverar. Y la otra, la predestinación, predestinación es santorum, la predestinación de los santos. Avancemos un poco en esto. Acá toca en esta obra, toca el de libero arbitrio y trata el tema central. El hombre en Agustín, tenemos que decir de entrada que el hombre en Agustín está supeditado a la gracia. O sea, lo que usted quiere y es bueno para usted es porque Dios ayuda a quererlo. O sea, lo que usted quiere, ojo, lo que usted quiere y es bueno para usted es porque Dios ayuda a quererlo. Dios te ayuda a quererlo. Lo que usted desea que no es bueno para usted, si es fruto de su naturaleza, no es tan bueno. De lo que es bueno viene de Dios. Lo que es malo, que va contra la naturaleza buena que fue creada por Dios, de lo que es malo, si es fruto de tu naturaleza, de la libertad mal conducida y mal formada, o sea, no es tan bueno. Agustín va haciendo como esa diferencia interesante. Cuando las cosas son buenas es porque Dios ayuda a quererlas. Y son buenas porque estamos conectados y armonizados con el bien. Cuando son malas, cuando se desea algo que no es bueno, es fruto de su naturaleza y no es tan bueno. Creo que esto es una de las cosas que más nos va a ayudar de pronto a ir entendiendo esto, ¿no? De hecho, lo enfatiza. Nosotros solo observamos los mandamientos si nos decidimos a observarlos. Pero esta decisión usted no puede hacerla por su propia naturaleza, dice Agustín, pues la propia naturaleza de alguna manera le impide el bien. Su propia naturaleza por el pecado original lo inclina al proyecto contrario, no al amor, no al compartir, sino al tenerse egoístamente a sí mismo. Interesante esto, ¿no? Y vuelvo y lo repito porque me parece que es interesante. La propia naturaleza en Agustín entiende que está herida y que muchas veces no está naturalmente, a veces inclinada al bien, porque está más centrada en sí misma y está más centrada en su egoísmo. Por eso necesita de la ayuda de la gracia para perfeccionar su voluntad, perfeccionar su querer, perfeccionar su decisión. Entonces, el hombre, a causa del pecado, está inclinado a lo contrario, a no amar, a no compartir, sino a tenerse egoísta a sí mismo, no al mantenerse en estado de salud, sino a hacerse daño pensando que se hace bien en la salud. Esto es bien interesante. La inclinación a lo que no está bien nos viene a causa de la herida por el pecado. Estamos débiles en la naturaleza. Esa debilidad necesita ser asistida, esa debilidad necesita ser sanada. Y a ella sale el encuentro de la gracia de Dios, que es una gracia sanadora. Eso es muy interesante. La naturaleza por sí misma tiende a no amar, a no compartir, a ser egoísta por antonomasia, ¿no? A no mantenerse en su estado de salud y a pretender que aún haciéndose daño está pensando que está haciendo bien para su salud. Entonces a veces anda alienada, extraña a su propio bien, porque queriendo hacer el bien hace un mal y haciendo ese mal piensa que está haciéndose un bien a sí misma para su salud, mientras que lo que está procurando es su bancarrota, es su destrucción, ¿no? Es verdad, y es bien interesante esto aquí también, porque Agustín va a ir aclarando un poco esto. Dice, es verdad, no se reemplaza el sujeto volitivo. O sea, no se puede reemplazar al sujeto que quiere, al sujeto que desea, al sujeto que decide. Pero es Dios quien hace desear lo bueno. El deseo por el bien está
en esa intimidad del corazón, en esa esencia última del hombre que lo busca llevar un bien, aunque muchas veces, como dice Pablo, porque hago el mal que no quiero, siento esa contradicción dentro de mí mismo, que es mi disminución de bien por el mal uso de mi libertad, ¿no? Dice, es verdad que somos nosotros quienes actuamos cuando actuamos. O sea, no desaparece el sujeto, no desaparece mi capacidad, no desaparece mi libertad, no desaparece mi decisión. No desaparece el sujeto, pero la libertad para actuar es de Dios, la libertad para actuar y para actuar el bien es de Dios. Y la libertad enajenada y contaminada que lleva a actuar el mal viene de la fragilidad y la herida de nuestra propia naturaleza. De ahí la necesidad en Agustín de que permanentemente necesitamos estar asistidos por el médico, o sea, por Dios en nuestro corazón, a través de la oración, a través de la Eucaristía, a través de la reconciliación, a través de los sacramentos, ¿no? Entonces, ¿cuál libertad? ¿Solo se es libre bajo la gracia? Porque bajo la naturaleza somos esclavos y dominados por sus múltiples debilidades. Esta pregunta es muy interesante. Solo se es libre bajo la gracia, porque bajo la naturaleza somos esclavos y dominados por sus múltiples debilidades. Entonces, libres bajo la gracia, libres bajo la decisión voluntaria y libre de decidir al Señor, que es quien hace que desee, hace que quiera el bien que estoy actuando. Qué interesante. Yo creo que este texto de Agustín nos lleva a pensar un poco el modo como nuestra voluntad, nuestro querer, nuestros deseos más profundos, pues muchas veces se ven obstruidos por nuestra fragilidad, por nuestra débil naturaleza, por nuestras fracturas psicológicas, emocionales, por nuestra inclinación a la autosatisfacción egoísta, por nuestra mala formación, por nuestra ignorancia, por nuestra dejadez espiritual o por nuestra mediocridad de búsqueda ética auténtica. O sea, tenemos muchas fragilidades que nos van deteriorando, pero nos dice Agustín, hay una gracia que cuando la decidimos nos lleva al bien y a obrar el bien y a un bien que verdaderamente nos hace felices. La vida continuará siempre en ese estado de lucha, en ese estado de combate, dice Agustín, y será un combate como una guerra civil dentro de nosotros. No que haya un principio del mal, no hay una disminución del bien, que a veces, por la voluntad contaminada, por la libertad mal entendida, mal comprendida, pues hemos llevado y hemos decidido desde las emociones, desde los sentimientos, desde lo inmediato, desde la necesidad, desde el vacío, de la carencia, pues muchas veces nuestra voluntad hacia el bien se ha visto relegada, se ha visto disminuida y a veces actuamos el mal que no queremos. Pidámosle pues a Dios que nos ayude durante este tiempo a saber actuar el bien, ese bien que deseamos y ese bien que Dios ha puesto en el corazón de cada uno. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.